Todd ahí. Los personajes son ficticios y no se corresponden con personas reales. Invierte según tu propio criterio. Hola, soy Todd. Bienvenido al reporte TODAI, noticias del mercado con análisis y debates para comprender mejor lo que realmente ocurre en el mundo financiero. En los próximos 10 minutos aprenderá cómo se comportan los mercados. ¿Cuáles son los datos más importantes para invertir? Y lo que es más, un debate sobre macroeconomía. ¿Cuál es la situación real del mercado? Estamos en un momento en que las acciones siguen en valoraciones históricamente altas. Tras alcanzar máximos históricos a finales de 2021, y mantener una tendencia a la baja hasta alcanzar un mínimo en octubre de 2022, ahora permanece por encima de ese suelo desde entonces. La masa monetaria casi se ha duplicado en 7 años en Estados Unidos, como en otras economías. Esto se ha visto reforzado en la crisis de febrero de 2020, con un incremento más pronunciado de dicha masa monetaria. La liquidez también ha aumentado desde la crisis de 2008 debido a los estímulos de los bancos centrales. Cambiaron su política a una restrictiva en marzo de 2022 y redujeron los saldos hasta octubre de dicho año, momento en el que la liquidez mundial también alcanzó un mínimo que no se ha superado desde entonces. La correlación entre los mercados y la liquidez mundial es extremadamente alta y parece lógico preguntarse cómo evolucionará esta liquidez para hacer apuestas en el mercado. ¿Cuáles son los datos más importantes para invertir? En cuanto a los indicadores más importantes a seguir en el mundo financiero, la tasa de inflación es inferior a la de hace un año, pero venimos de tasas muy altas el año anterior. Si observamos la evolución de la inflación durante periodos más largos, nos damos cuenta de que estamos en niveles altos no vistos en décadas. Para comprenderlo, vemos el gráfico de la evolución anual de la inflación junto con el gráfico de la inflación a 5 años. Creemos que el plazo de 5 años en azul refleja mejor la evolución real de los precios, que sigue aumentando, y nos permite observar que lo que pagamos por las cosas es cada vez más y supera incluso el 20% de lo que era hace 5 años. El crecimiento del PIB y la evolución del desempleo muestran estabilidad en los últimos meses. Una tendencia a la baja de las ventas al por menor, el ahorro de los consumidores y el rendimiento de las empresas puede generar un clima de recesión a medio plazo. Si entendemos las ventas al por menor como un importante indicador de la actividad económica, vemos que la cantidad en volumen está creciendo, pero si lo ponderamos según la masa monetaria, observamos que proporcionalmente al dinero existente, estas ventas al por menor ni siquiera han recuperado los valores anteriores a 2020. Esto significa que todo el dinero que se ha estado creando en la economía por los bancos centrales, no se ha destinado al consumo y se ha aparcado en activos financieros que se han revalorizado. Se han mantenido a flote organizaciones e instituciones que no podían pagar sus deudas. Los gobiernos tienen que hacer frente a un elevado nivel de deuda cuyos pagos se verán seriamente incrementados a partir de finales de año debido a la subida de los tipos de interés. Pedir más prestado es ahora más caro y tener que recaudar más impuestos no es fácil si se entra en recesión. Esto provocaría la necesidad de que los bancos centrales ampliarán de nuevo la liquidez. Aunque la deuda neta de los hogares ha disminuido ligeramente en los últimos 5 años, la deuda pública sigue creciendo y se prevé que continúe así al menos hasta 2053. En el último año, los bancos centrales han subido los tipos de interés a un fuerte ritmo, con la excepción de China, que ya tenían tasas más altas, y Japón que mantiene tipos bajos desde hace décadas. En Estados Unidos se han subido un 5% en un año para frenar la inflación galopante. A continuación, nuestros personajes virtuales Sin Dinero y Max Caro nos van a hablar de la situación de mercado en profundidad. La filosofía de este programa es que haya debate y opiniones diferentes y que sea el espectador el que evalúe por su propio criterio en base a los pros y contras de cada hipótesis. Hola. Estamos en una situación en la que todavía hay mucho dinero en el sistema que está invertido principalmente en vivienda, acciones y productos financieros. Tras incrementarse la masa monetaria y empezar un ciclo de inflación al alza, el dinero como tal pierde valor y no hay incentivos al ahorro. Se da la paradoja de que no hay un atractivo en general en la bolsa ni en otras posibles inversiones con las valoraciones actuales, pero tampoco es demasiado atractivo ahorrar.
Parece que el que tiene liquidez e ingresos frutos de inversiones anteriores como alquiler de vivienda o dividendos, tiene que pagar deudas si las tiene o simplemente consumir a la espera de pescar alguna otra oportunidad. Pero la cosa cambia para el menos rico. Cosas como comprar vivienda o pedir prestado se ha vuelto inaccesible. Los altos costes no permiten ahorrar y todo queda en vivir al día mientras se mantengan las tasas de empleo. El problema es si confiar en que todo va a seguir así por mucho tiempo. Hola. Los bancos centrales nos están vendiendo que están optando por una política muy restrictiva para combatir la inflación, pero la realidad es que no están siendo tan restrictivos. La masa monetaria está un 40% por encima que hace 4 años. Los tipos suben para préstamos e hipotecas, pero apenas lo hacen para el ahorro. Buscan que el capital generado se mantenga invertido o se use para reducir deuda. Las empresas han empezado a reducir deuda desde 2022 y a recomprar acciones las que cotizan. Las familias también cuidan sus niveles de endeudamiento, pero apenas disponen de ahorros. Hay miedo a la deuda, pero los gobiernos por su parte siguen con déficit y van a tener que afrontar unos pagos más grandes. Su deuda solo se puede hacer más pequeña mediante inflación, ya que esto devalúa su valor real y al mismo tiempo le permite recaudar más. Si los beneficios de las empresas y los sueldos suben en consonancia a la inflación, esto es perfecto para reducir la deuda pública, pero esto no va a pasar. Los gobiernos van a tener que incentivar la economía y los bancos centrales tendrán que hacerlo también. Hemos entrado en un ciclo insalvable de estafa piramidal donde la deuda solo se puede salvar con más deuda. Yo creo que la oligarquía quiere contraer la economía y centrar todo más en los gobiernos y en un número más reducido de empresas. El resto no tendrá poder ni oportunidad de tenerlo. Tendremos una sociedad que estará mucho más controlada a cambio de disponer de lo necesario con menos esfuerzo. Yo creo que veremos un periodo más largo de tipos e inflación alta que generará recesión y concentración de poder, y que terminará en un cambio de normas con mayores controles y menos libertades. Si la deuda es el único problema, se reseteará. No tiene por qué ser necesariamente un mundo malo o distópico como los de las películas, pero tendemos a eso. Yo veo algo más tradicional en cuanto a la forma de gobernar. El control ya está en manos de unos pocos y la deuda es la forma que tienen de dirigir y generar fuerza de trabajo hacia sus intereses. Seguirán alimentando esto y han demostrado durante décadas que lo único que saben hacer cuando vienen problemas económicos es imprimir más dinero. Los tipos, a pesar de todo, están bajos para la inflación que hay. En cuanto haya riesgos de impagos de deuda, se creará una deuda mayor para mantenerla a flote. Los bancos centrales han vuelto a la compra de oro porque saben esto. Las monedas pierden su valor cuando se aumenta su cantidad disponible, pero son necesarias para hacer frente a las deudas y al pago de impuestos. Solo los activos físicos y el Bitcoin generan una alternativa. Para mí es todavía una incógnita cómo se van a absorber los nuevos avances tecnológicos, pero no cambiarán estas bases. Es interesante también pensar qué puede pasar ahora que hay mucho dinero en manos de unos pocos, pero que no lo quieren invertir. Si se cumple que tendremos tipos altos por un tiempo, habrá impagos de deuda y los afortunados que disponen de liquidez podrán ir al mercado a adquirir bienes a buen precio por impago de deuda. Suena cruel, pero es una posibilidad que no veo demasiado improbable. Todos quieren cobrar su deuda, pero sí estoy de acuerdo que puede ser más atractivo hacerlo en bienes tangibles y no en dinero. Si esto lo extrapolamos a préstamos internacionales, es posible que veamos países en manos de otros, si es que no sucede esto ya. Yo como resumen, veo que una inflación elevada durante tiempo va a ayudar a gobiernos y puede que a algunas empresas, pero va a generar grandes diferencias de clases destruyendo el nivel de vida de la clase media que tendrá menos posesiones, pero más riqueza tecnológica y la posibilidad de evadirse virtualmente. Sea como sea, vamos a un mundo de diferencias grandes entre clases donde hay que tener activos reales mientras se pueda y no caer en la trampa de la deuda salvo que se crea que el dinero prestado es para algo rentable. Interesante debate, aunque no se divisa un futuro fácil. En los próximos episodios vamos a ir incrementando nuestra cultura financiera. Hemos hablado hoy de macroeconomía, pero hablaremos de más temas como cripto, energía, materias primas, vivienda, tecnología y muchas noticias de actualidad.